Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya han pasado 7 días desde que no nos vemos. Ya pasó una noche especial. Ya pasó Halloween. Espero que haya entregado muchos dulces y si no lo hizo, ruegue, porque la travesura haya sido con alguien de este lado y no haya quedado pendiente para que se la cobren al otro. En este momento se abre la última puerta. Bienvenidos. Existe una altísima probabilidad que un gran porcentaje de personas que está a esta hora de la noche al otro lado de la pantalla haya escuchado alguna vez o posiblemente haya vivido la experiencia de mirar su cuerpo desde arriba. ¿Qué hay más allá de lo carnal? ¿Qué hay más allá del cuerpo? ¿Qué hay más allá de esta dimensión? Muchos lo han explicado como los viajes astrales. Probablemente no sea la única explicación, ni sea la más completa, ni tampoco sea la única arista que existe para saber qué es lo que hay realmente más allá del cuerpo. Esta noche, para contarnos algo más acerca precisamente de los viajes astrales, estamos con Luis Vicuña, instructor gnóstico, que nos va a aclarar algunas dudas y contarnos más profundamente de qué se trata. Luis, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, Luis, ya lo escuchabas en la presentación. Existen muchas dudas y también muchas creencias populares al respecto de lo que tiene que ver con los viajes astrales. Finalmente, ¿de qué se trata? ¿Qué ocurre? Es muy interesante el tema que se ha tratado en muchas ocasiones y muchas ramas de la metafísica, por ejemplo, han querido explicar el fenómeno que sucede en relación al desdoblamiento astral o también llamado viajes astrales. Hoy día también la ciencia se ha dedicado desde los últimos años a darle mucha importancia a este fenómeno. Ya por ejemplo científicos canadienses, de Inglaterra y de Suiza están haciendo algunas investigaciones acerca de lo que sucede en el desprendimiento o el desdoblamiento astral. Pero sucede de que a la luz de la sabiduría gnóstica, de la cultura gnóstica, el desdoblamiento astral viene a ser una función del ser humano verdaderamente muy natural, que la persona con un poco de práctica, con un poco de desarrollo, puede utilizar sabiamente esta facultad que la naturaleza le ha otorgado. Sucede que ahí también hay muchos mitos en relación al mundo astral o al desdoblamiento astral, que lamentablemente han nublado o han oscurecido un tanto la comprensión para el común de las personas, ¿no? Y verdaderamente eso es lo que nosotros hoy día queremos aclarar para que las personas se quiten los miedos que tengan en relación al mundo astral o a los viajes astrales, que en realidad es algo muy sencillo, pero que necesita ponerlo en práctica. Luis, pero dentro de las cosas que se cree o que popularmente se conoce, se habla de un peligro inminente de salir espiritualmente o desprenderse espiritualmente del cuerpo porque se cree que en algunos casos hay personas que no han podido volver. ¿Cómo podría alguien practicar teniendo en cuenta un peligro como este? ¿Es real ese peligro? ¿Existe? Bueno, en relación a los peligros que se dice relacionados con los viajes astrales, verdaderamente debemos mencionar de que el cuerpo astral está conectado a través de un hilo, un nexo, que se le ha llamado, por ejemplo, en Oriente el antacarana, o también llamado cordón de plata, que se le ha llamado a ese cordón como el conector entre el cuerpo físico y el cuerpo astral.
Pero sucede que ese cordón, cuando se corta, se sucede la muerte física de la persona. Pero veamos el caso de que ese cordón no se corta por cualquier cosa, ya que ese cordón está hecho de una sustancia que no es común a la materia que nosotros conocemos. Está hecho de una sustancia que se conoce en el esoterismo como protoplasma o protoplasmático, en donde esa sustancia puede tomar una distancia infinita, que es como un elástico en donde puede estirarse ampliamente y después regresar al lugar de donde surgió. Ese cordón de plata brota así como a modo de cordón umbilical, desde el ombligo de la persona. Entonces, en relación a eso hay como le decía, muchos mitos, porque ese cordón solamente es cortado cuando la persona le llega la hora de perder la vida por una ley de la vida que también existe. Porque es necesario saber de que también una persona no muere al azar. Todo eso está hecho por una ley del destino de esa persona, en donde en un minuto, en un segundo y en un día exacto, la persona debe dejar el mundo físico. ¿De manera predeterminada? De manera predeterminada. Por eso lo interesante de todo esto es que, en relación a lo que estamos mencionando, hay muchos casos en que, por ejemplo, personas, a través de los viajes astrales, han podido traer a su vida actual acontecimientos del futuro, por ejemplo. Cosas que todavía no han sucedido y muchas veces se cumplen cabalmente, con plena exactitud. O sea, más allá de un viaje que separa lo espiritual de lo físico, también podríamos hablar de un viaje en el tiempo. Exacto. Sucede que en el mundo astral corresponde a una dimensión superior a la que nosotros nos encontramos en este momento. Este momento corresponde a las tres dimensiones conocidas por la geometría de Euclides, pero sucede que el mundo astral corresponde a la quinta dimensión, que esa quinta dimensión también se ha conocido como la eternidad, en donde en ese mundo el pasado, el futuro y el presente convergen en un instante, en donde la persona que logre penetrar en ese instante puede tener acceso al futuro como al pasado. Por eso que hay personas que también, a través de los viajes astrales, personas que han podido mantener con plena lucidez la conciencia en el desdoblamiento astral, han podido hasta comprobar la existencia de sus vidas pasadas. Porque dentro del mundo astral se encuentran también las vivencias en algo que se le conoce como los archivos acásicos de la naturaleza, que también están en cada persona. Son unas memorias en donde están contenidas todas las vivencias que nosotros hemos tenido en las sucesivas vidas, que se han conocido también en otras culturas, ¿verdad? Como en la cultura indostana o culturas de Oriente, que tanto se habla de las vidas sucesivas y del eterno retorno, ¿no? Luis, pero me estás mencionando dos cosas, por ejemplo, vidas anteriores, reencarnación, luego vida eterna. ¿En qué momento se entrecruzan con la fe? ¿En qué momento se entrecruzan con el cristianismo, por ejemplo? ¿Qué explicación tienen ellos o qué explicación tienen ustedes para ese tipo de fe que de una u otra manera parece tan distinta y tan parecida en ciertos aspectos? Es interesante la pregunta que me hace, porque realmente este fenómeno del desdoblamiento astral atrae ciertas interrogantes para todo el mundo, que quizás para algunas personas que tienen alguna visión muy respetable de lo que es la religión o la creencia, es necesario de que nosotros comprendamos de que la naturaleza en sí misma, a ella no le importa lo que nosotros pensemos de ella. La naturaleza sigue funcionando como siempre. Muchas personas dirán de que las dimensiones no existen, de que las dimensiones superiores del espacio nunca han sido
o han sido siempre una teoría que nunca ha sido comprobada. Pero sucede que nosotros no podemos rechazar lo que no hemos conocido. Y así ha pasado, por ejemplo, en el área de la ciencia, de los antiguos tiempos, y con el tema de la religión, en donde siempre se trata de luchar de los dogmas contra las teorías científicas. Pero en realidad, la sabiduría verdadera aúna esas dos cosas en un solo tipo de conocimiento, que antiguamente se le llamaba la religión sabiduría, que es una ciencia y una religión unidas, viendo directamente los fenómenos de la vida y de la naturaleza en su totalidad. Algo curioso, porque pareciera que la religión y la ciencia deberían ser enemigos naturales desde un primer instante. Es algo bastante curioso, porque si nosotros nos vamos a fondo a estudiar, por ejemplo, lo que significa religión, la palabra religión quiere decir religare, en latín, que significa volver a unir, en donde a la persona en ningún momento se le dice crea en tal Dios o en tal idea, sino que simplemente a la persona se le dice vuelva a unirse. Por ejemplo, la palabra yoga, que eso se escucha hoy día, hay muchos tipos de yoga que se practican, ¿verdad? La palabra yoga quiere decir lo mismo que religión, volver a unir. Entonces, ese volver a unir, cuando la persona comienza a practicar un conocimiento de sí mismo, cuando comienza a ver los diferentes niveles de los cuales está compuesta, esa persona comienza, a través de la práctica de esa religión, va encontrando el significado auténtico de la ciencia. Y que eso explica, en realidad, toda la gran problemática que se ha tenido hasta hoy día, pero es que es algo muy sencillo, que es lo que es el hombre, en realidad. Estaría más cerca entonces en el mundo actual, que es tan distinto de donde se desarrollaron todas estas tendencias. Hoy estaría más cerca de la fe o de la ciencia. Hoy día estaríamos verdaderamente de la ciencia. Pero es una pregunta difícil de responder, porque no nos podemos como encasillar en una sola cosa. Porque sucede que hoy día, como me menciona, estamos en unos tiempos sumamente difíciles para el desarrollo espiritual, por ejemplo, por toda la conducta que muy naturalmente tienen todas las personas en cuanto al consumismo y al materialismo, etc. Pero sucede de que a través de la ciencia gnóstica, una persona puede, en la vida actual, aún así teniendo tanta adversidad, una persona a través de la práctica de esa ciencia que le permite desarrollar la conciencia en el diario vivir, puede desarrollarse espiritualmente. Por eso que muchas veces se cree que el desarrollo espiritual es simplemente una persona que se dedica a hacer oración o simplemente a meditar durante todo el día. Pero por ejemplo, como dijo Tomás de Kempis, que muchos lo conocerán, que fue un monje alemán muy conocido, él decía de que el provecho de las adversidades de la vida es en realidad el hecho más trascendental para el desarrollo espiritual de una persona. Porque la persona aprende a extraer de lo más terrible lo único que le hace sentido. Y eso va construyendo la felicidad de la persona. Luis, retomemos un poco el tema específico de los viajes astrales. Ya sabemos que para poder desarrollarlo se necesita, además, un desarrollo interno muy profundo, una especie de iluminación espiritual que no es común, que requiere además mucha práctica. ¿Qué es lo que se vive cuando se prueba un viaje astral? Por ejemplo, la primera vez que lo viviste, ¿cuál fue la sensación que tuviste?
¿Y cómo fue el proceso que pudiste probar? Bueno, una pregunta que quizás se harán muchas personas también, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que, bueno, quizás con las cosas que voy a decir, muchas personas van a decir de que es una fantasía o una imaginación. Otras se animarán a hacerlo. Pero lo importante es que cada persona pueda practicarlo para tener una vivencia personal. Una persona cuando practica o cuando le ha sucedido el desdoblamiento astral, en el común de los casos, la persona pasa por 4 etapas del sueño. Cuando uno se va a dormir, en la primera etapa, la persona sucede que comienza a tener, que eso todo lo podemos evidenciar, de que la persona comienza a tener una etapa de ensoñación, donde la mente comienza a procesar imágenes que van y vienen, de todo tipo. Entonces la persona cuando se va con alguna de esas imágenes, pasa a la segunda etapa del sueño, en donde ya comienza ese tipo de espasmo nervioso en el cuerpo, que ya comienza a relajarse toda la musculatura y el sistema nervioso. Pero después la persona ya pasa a un nivel un poco más profundo, en donde ya todavía esa persona está vulnerable, o por ejemplo algún ruido fuerte, la persona inmediatamente regresa. Pero ya la cuarta etapa es donde está el sueño profundo y la persona se proyecta astralmente. Sucede que en ese momento, cuando se suscita el desdoblamiento astral, la persona siente un correntazo en el cuerpo, siente de que ya no se siente tan identificado con el cuerpo físico, sino que se siente identificado con una sustancia. Es como que su cuerpo fuera una sustancia vaporosa. ¿Esto nos ocurre a todos? A todos. ¿En todas las noches de nuestra Todas las noches, exactamente todas las noches. Pero sucede que no todas las personas salen conscientemente al plano astral. Nosotros tenemos un cuerpo astral con el cual habitamos el plano astral. Así como nosotros tenemos un cuerpo físico con el cual podemos andar en la calle y en el mundo físico. Pero sucede que hay personas, ya sea por la forma de vida que se tiene, por la mala alimentación, por la mente desorganizada de una persona, simplemente sale en la noche al desdoblamiento astral y no trae ningún tipo de experiencia. Es decir, sale totalmente inconsciente. En cambio, hay personas que, como le decía, de acuerdo a esos factores, que la persona tiene una vida un poco más organizada, una salud buena, esa persona es más factible de que pueda tener experiencias astrales. Y que esa persona ya, por ese fundamento que es el cuerpo, de donde se desprende el cuerpo astral, esa persona puede salir conscientemente. Y como sucede con este caso puntual que estamos hablando, la persona, ese viaje astral, puede prolongarlo durante mucho tiempo, en donde esta persona, si logra mantenerse en ese estado de conciencia, puede extraer o traer información de ese mundo que es muy diferente a lo que aquí nosotros vivimos. ¿Qué tan distinto es, tú que lo practicas? Físicamente, o sea, como la vida común de nosotros, es muy similar al mundo astral. Pero sucede que en el plano astral o mundo astral rigen leyes diferentes a las del mundo físico. Por ejemplo, allá no existe la ley de la gravedad. Por eso que se le llama mundo astral. Porque el cuerpo astral, en ese plano o en esa dimensión más sutil, flota igual que los astros. Por eso que hay personas que se han visto flotar, o en muchos casos personas que por un desdoblamiento imprevisto logran verse en la cama, logran verse flotando sobre su cama, y que en realidad eso se sucede porque nosotros pasamos a otro tipo de leyes que son mucho más sutiles. Cuando te ocurrió esto, ¿sentiste miedo? ¿Sentiste alegría? ¿Cuál fue? En el principio, claro, las primeras veces la persona siente temor, porque
Es muy natural de que una persona siempre le dé temor cuando está enfrente de algo desconocido. Pero la persona poco a poco va como venciendo esa inseguridad, en donde ya comienza a sentirse más libre, porque esa es la sensación que produce el desdoblamiento astral. Me hace cierta coincidencia con algunas experiencias que se han escuchado y han sido difundidas con aquellas personas que han muerto clínicamente y han regresado. La experiencia, al parecer, es muy parecida. ¿Tiene algún tipo de relación el tener una muerte clínica y regresar con un viaje astral? ¿Son similares? ¿Eso es algo parecido? ¿Tiene la misma mecánica? ¿Hay algo de eso en esto? Le voy a responder a su pregunta. Sí tiene una íntima relación. Porque esos casos clínicos, por ejemplo, en donde las personas han desencarnado o muerto clínicamente, como usted dice, que ya le han visto los aparatos que ya no tienen signos vitales, están muertas. Esas personas, y hemos conocido casos cercanos de personas que han vivido eso, y siempre se encuentran con el famoso túnel, en donde la persona es llevada a un lugar misterioso. Pero nosotros conocemos en la sabiduría gnóstica de que ese túnel, que han visto muchas personas que después regresan para contarlo, ese túnel es justamente el punto intermedio entre lo que es la tercera dimensión o mundo físico y el mundo astral. Que ese túnel es la cuarta dimensión, que en otros términos también se le llama la cuarta coordenada. Es una experiencia similar, entonces. Podríamos conocer algo más de la muerte antes de enfrentarla. Exacto. De hecho, una persona, si pudiera tener experiencias astrales continuamente, o por lo menos una persona que se dedicara a practicarlo con más, ¿cómo decirlo?, continuidad. De hecho, esa persona ni siquiera le tendría miedo a la muerte, como muchos, porque ya conocería. De hecho, el sueño común y corriente que tenemos todos cada noche es como una muerte chiquitita, es como una pequeña muerte, porque el cuerpo sí o sí, por una ley de la naturaleza, tiene que desprender del cuerpo físico. ¿Entiendes? Luis, ¿dónde queda Dios en todo esto? Interesante pregunta, porque, como le explicaba anteriormente, la sabiduría gnóstica tiene 4 pilares fundamentales, que son la ciencia, el arte, la filosofía y la religión, o mística. Pero sucede de que Dios es algo que solamente puede ser experimentado, solamente puede ser vivenciado. Por eso que nosotros decimos de que la ciencia sin religión se convierte en una ciencia materialista, en una ciencia muchas veces sin espíritu, sin despiadada, como todas las cosas que hoy día estamos viendo lamentablemente. Pero sucede que cuando la religión se queda sin ciencia, queda coja o se vuelve ciega. Y eso produce, por ejemplo, lo que estamos viendo en países de Medio Oriente, de miles de personas que se quitan la vida simplemente por una mala interpretación de un libro sagrado, porque creen que todos los demás son infieles, por ejemplo. Y eso lamentablemente ha sido una mala interpretación de lo que es Dios. Porque yo les pregunto una cosa, generalmente las personas cuando en los cursos que nosotros dictamos, las personas nos consultan por lo mismo. Pero si Dios querría de que muchas personas se mataran así en nombre de Él, ¿me entiendes? Es decir que para nosotros, para la sabiduría gnóstica, la ciencia y la religión son una sola cosa que llevan al ser humano al conocimiento directo, que llevan al conocimiento integral o también a lo que se ha conocido como la verdad.
Por eso que están los que creen en Dios, están los que no creen en Dios y están los que buscan a Dios. Luis, te quiero agradecer por esta entrevista, por estos valiosos datos, por enseñarnos un poco de algo que hemos conocido durante tanto tiempo, que hemos tenido tan cerca. Según lo que has descrito, lo vivenciamos cada noche sin saberlo. Y probablemente extender una invitación a un futuro programa porque nos quedó mucho por hablar. Este tema da para mucho más. Y usted, en su casa, siga pensando. Son cosas que existen, están y usted las puede conocer. Creer o no, finalmente usted decide. Nosotros volvemos enseguida a La Última Puerta. Sí.